La anterior canción estamos diciendo, estoy diciendo, aquí estoy, Señor. Úsame en lo que tú necesites para que tu reino sea extendido. Porque todos los que estamos aquí, como lo hemos dicho una y otra vez, somos ministros. Todos somos servidores. Todos los que estamos aquí, los que están conectados también a través de las redes, son y somos servidores del Dios Altísimo. Y necesitamos que podamos realmente poner todo lo que Él puso en nosotros al servicio de los demás. Y en esa misma medida vamos a ver cómo se hace posible lo que para los ojos de los hombres es imposible. Amén. Y ese es el mensaje. Todo es posible para Dios. Todo. ¿Cuántas cosas? Todo. ¿Algunas? No. Todo es posible para Dios. Y muchos de los que están aquí sentados han visto cómo es posible todo para Dios. Cosas imposibles para Dios se han visto porque esos milagros, esos prodigios y esas señales, solamente nuestro amado Señor es quien las hace posibles. Lucas en el capítulo 18, 27 nos habla de, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y de ahí salió este mensaje. Lo que es posible, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Recuerden que ahí estaba hablando acerca del joven rico. Y ahí estaba diciendo él, es más fácil que entre un camello por el ojo de la aguja que un rico que entre al reino de los cielos. Pero básicamente lo importante de todo esto, aquí la base fundamental es que todo es posible para Dios. Lo que a los ojos de los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Dile al vecino, todo es posible para el que cree. ¿Para el que cree en quién? En Cristo Jesús. Es importante eso. A los ojos de los hombres hay muchas cosas que son imposibles, pero para Dios sí es posible. Cuando tú y yo como hijos de Dios logramos entender que tenemos el poder y tenemos la autoridad dadas por el Señor Jesucristo al creer en Él, al recibirle como nuestro Señor y Salvador, también recibir ese regalo poderoso del Espíritu Santo, y cuando realmente usamos ese poder, esa autoridad, esa guía del Espíritu Santo y lo ponemos al servicio del prójimo, de quien lo necesita, no solamente estamos estableciendo el reino, sino que estamos manifestando la gloria del Señor y estamos llamando las cosas que no son como si fueran, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer, llamar las cosas que no son como si fueran, es decir, activar esa fe para que podamos ver posible lo que ante nuestros ojos es imposible. Amén. Eso es importante que lo podamos entender, mis amados. Hay cosas que son imposibles para el hombre, pero con Dios es diferente. Tú solo no puedes hacer las cosas. Hemos visto milagros, pero el milagro no lo hizo un hombre, el milagro lo hizo el Señor a través tuyo, que te dejaste utilizar como canal de bendición para el Señor. Pero tienes que hacerlo, porque si te quedas callado, sentado, quieto o escondido detrás del telón, pues no va a suceder nada. Por eso es tan importante que nosotros seamos sensibles a la voz de Dios y que podamos realmente dejarnos usar por el Señor. Una oración, un abrazo, un aquí estoy, un aquí te escucho, es más que suficiente para ver la manifestación del Señor en tu vida. Amén. Entonces, mis amados, necesitamos la intervención del Señor para entrar en el reino de los cielos y ser instrumentos suyos para mostrar ese gran poder y ese nombre poderoso que es sobre todo nombre, sobre el que toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es importante entender eso. Lucas 18, 27, ¿qué es lo que dice? Y les dijo el Señor, lo que es ¿qué? Imposible para los hombres es posible para Dios. Vamos a ver si nos aprendemos un versículo el día de hoy. El versículo de Lucas 18, 27, ¿qué dice? Y les dijo, es posible para Dios. Amén. Veamos cómo el Señor hace posible esto para cuando los ojos de los hombres no es posible. Desde el Antiguo Testamento hemos visto cómo el Señor hace posible las cosas, tanto el Antiguo como el Nuevo, y vamos a tomar algunos ejemplos de allí.
¿Quién abrió el mar rojo? ¿Quién detuvo el sol? ¿Quién limpió al leproso de Naamán? ¿Quién le dio la vista al ciego de nacimiento? ¿Quién resucitó a Lázaro después de 4 días? ¿Quién sanó al cojo? ¿Quién caminó sobre las aguas? Amén. Necesitamos entender esto. Y quiero detenerme unos segunditos en algunos para que lo podamos ir profundizando y entendiendo cuál es nuestro rol aquí. Porque todo es posible para Dios, pero Él utiliza o nos utiliza para poderlo hacer. Cuando el leproso Naamán, que era un general del ejército, fue a presentarse ante el profeta Eliseo, él pensó que como él era el general, lo iban a atender como general. Y él le dijo, usted es como cualquiera, porque delante de los ojos de Dios no tenemos títulos, todos somos exactamente iguales. Y él llegó leproso, él llegó con una enfermedad. Y entonces el profeta le dijo, eso está en segundo libro de Reyes capítulo 5 para que lo estudien en sus casas. El profeta le dijo, bueno, ve y zambúllate en el río. Y él dijo, pero yo cómo me voy a meter en un río sucio, es mejor los ríos de mi país. Y entonces se fue como él quería que todo fuera así, ¿no? Que lo atendieran y todas las cosas. Pero mira una cosa, aquí ¿quién utilizó? Si bien el profeta le dio una instrucción de parte de Dios para que él pudiera ser limpio, ¿a quién utilizó el Señor para que fuera posible esa sanidad de este general? A una sierva. Entonces aquí es importante ver, segundo libro de Reyes capítulo 5, solo una palabra hizo cambiar el corazón de este hombre, una sola palabra. Mira lo que dice la escritura. Si el profeta, le dijo la criada, le dijo, si el profeta te mandara alguna gran cosa, dice, ¿no la harías? ¿No la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Por favor no te enojes, por favor no te enojes, más bien, ¿no sería mejor intentarlo? ¡Wow! ¿No sería mejor intentarlo? Fue lo que quebró. No fue el profeta el que lo quebró, sino el Señor utilizó ¿a quién? A una sierva, ¿para qué? Para que fuera posible esa sanidad. Por eso es tan importante que no te menosprecies. No menosprecies lo que el Señor te ha dado. Si el Señor te dice, habla, ¿tú qué tienes que hacer? Hablar. Si el Señor te dice, da la mano, ¿tú qué tienes que hacer? Da la mano, porque eso puede ser el comienzo para ver un milagro en la vida de una persona. Si el Señor te dice, ora, ¿tú qué tienes que hacer? Orar. Y esto es lo que necesitamos hacer. Mira, ¿quién sanó al cojo de Hechos capítulo 3, versículo 6? Pues diga, el Señor. Sí, aquí no hay otro, no. Pero ¿quién fue el instrumento? Diga, Pedrito. Pedro iba ¿a dónde? Iba a la iglesia. Y el cojo estaba ahí pidiendo limosna. Dijo, venga, deme platica. Y Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro. Pero de lo que tengo, ¿de lo que qué? De lo que me sobra, ¿de lo que qué? De lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, sé sano. ¿Y él qué hizo? Se levantó y fue sano en ese mismo momento. Le dijo exactamente en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Levántate y anda. Porque hay muchas personas que están cojas, lisiadas en el mismo sistema mundo donde se han venido inmersos, pero solamente necesitan una palabra para decirte, levántate y anda. Y eso es parte de lo que necesitamos hacer. ¿Por qué nos da tanto miedo ejercer eso? ¿Por qué nos da tanto miedo? ¿Por qué nos da tanto miedo orar cuando tenemos una circunstancia tan complicada en la oficina? ¿Por qué nos da tanto miedo cuando vamos por una calle y se oscurece y sentimos pánico? ¿Por qué no oramos y le decimos, Señor, abre los caminos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no hacemos las cosas en el momento de las circunstancias? Puedes estar triste, puedes sentirte como en un letargo de algo, pero el Señor te dice, mira, hoy abro tus ojos para que puedas volver a ver. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Abre, pero te usa para poderlo hacer. Necesitamos estar muy sensibles frente a eso.
¿Quién caminó sobre las aguas? El Señor Jesucristo. Pero también otro, Pedrito. Entonces fíjate que para lo que ante los ojos de los hombres es imposible caminar sobre las aguas, el mismo Señor hizo posible que Él caminara sobre las aguas. Entonces, solo hay una condición. Dígale al vecino, solo hay una condición. Creer. Creer en el Señor Jesucristo. Pero hay otra parte adicional y es tener fe. ¿Tener qué? Fe. Porque la fe es la llave que abre toda puerta cerrada. No por ti, sino porque el Señor es quien lo hace posible. La grandeza de cada promesa de nuestro Señor Jesucristo, con una fe para ver y para recibir lo que pides, es ver hecho lo que es imposible ante los ojos de los hombres. Mira, así como caminó Pedro sobre las aguas, como fueron multiplicados los panes y los peces, ver cómo cuando pasaba Pedro y su sombra hacía sanidades, cómo se reprendían las tormentas y estas se calmaban. La pregunta que te hago yo hoy es: por donde tú has pasado, ¿qué cosas has hecho? ¿Qué cosas has orado? ¿Qué cosas le has permitido al Señor hacer a través tuyo en el lugar donde te desempeñas o donde vives, o en la región o en la ciudad o en el país donde tú estás? Porque es muy importante eso. ¿Qué has orado y qué has creído en lo que has orado? Y yo te invito a esto, porque si bien comencé diciendo aquí vemos milagros sentados, también estamos diciendo qué cosas tú, después de que sales de este lugar, qué cosas has hecho, qué cosas has orado y qué has creído, qué has visto, qué sanidades, qué milagros has podido ver, qué vidas restauradas has podido encontrar en el camino, que a través de una oración, a través de un consejo, a través de una palabra del Señor en tu vida. ¿Tú no te has dado cuenta que cuando tú abres tu boca como hija del Rey de Reyes o hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores, las cosas se desatan? Porque no eres tú, sino es el Señor que está en ti. Pero no sé qué decir, a ti no te interesa qué tienes que decir. Solamente abre tu boca, porque el Espíritu Santo de Dios es el que te guía para que hayan sanidades, milagros y prodigios. Hechos de los Apóstoles capítulo 4 nos habla de eso, que mientras estaban atacando a los apóstoles, le estaba diciendo: Señor, dame de nuevo al hablar, para que tú te muevas en señales, en milagros, en prodigios. Es lo que tenemos que hacer. Todo lo que tú y yo hacemos es para la gloria de Dios. Él te usó, el Santo lo hizo posible, así que tú lo que tienes que hacer es ponerlo al servicio de los demás. Pero hay una cosa importante. ¿Por qué no lo haces? Porque hay duda, porque hay temor, porque hay incredulidad. Así que pídele como este hombre que estaba pidiéndole al Señor que sanara a su hijo, del demonio que la volcaba y toda cosa. Y recuerden que ni siquiera los apóstoles pudieron hacerlo. Entonces tienes que pedir el día de hoy a Dios una fe para creer y ver. No para ver para creer, no. Una fe ¿para qué? Para creer y ver. Necesitamos pedirle al Señor eso. Amado Señor, yo te pido en este día que aumente, Señor, esa fe para creer y para poder ver lo sobrenatural, Señor. Yo te pido, Señor, que podamos ver con el corazón, para que lo que digamos con la boca, con lo que digamos con la palabra que tú, Señor, has puesto en nuestros labios, en nuestro corazón, se cumpla. Y así podamos ver esos milagros, esas señales y esos prodigios en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Todo es posible, Pipe, todo es posible para el que tiene a Dios, para el que cree a Dios, para el que le cree a Dios. Lucas 18:27, ¿qué es lo que dice? No lo busquen. Y les dijo, lo que es que imposible para el hombre es posible para Dios. Y Juan 14, ¿qué dice? Juan 14, 12 al 14, ¿qué dice la Escritura? Dice: de cierto os digo,
el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Mira, la misma palabra nos da todas las herramientas. Dice, el que en mí cree. Para tú poder operar, para tú poder orar, para tú poder ver cómo el Señor te usa, tienes que creerle a Él. Porque si no le crees, pues estás pegándole puños al aire y te vas a desgastar. No es a tu manera, es a la manera de Dios. Pero tienes que hacer, lo primero que tienes que hacer es creer. Creer para que tú puedas ver esas obras que el mismo Señor hizo. Y dice, aún mayores las podrás ver. ¿Y todo es para qué? Para que el Padre sea glorificado. No es para tu beneficio, no es para tu provecho, no es para llenar estadios, es para glorificar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Dile al vecino, el que cree en Jesús, mayores obras hará. También tienes que decirle, tienes que entender que no eres tú, sino es el Señor a través tuyo. Tú solamente eres un instrumento de Dios para canalizar esa bendición y derramarla en quienes el Señor quiere. Las cosas las podemos hacer por la fe, solamente por la fe. Así que no temas, cree solamente y serás salvo. Es lo que el Señor dice cuando va a operar algo en tu vida. Comenzamos diciendo, ¿quién abrió el mar rojo? Pues el Señor, el Dios Todopoderoso fue el que lo abrió. Pero mira cómo utilizó a un siervo, cómo utilizó a Moisés, al libertador del pueblo de Israel, para poderlo hacer. Hay momentos de clamar a Dios y hay otros momentos de ejecutar, de hacer las cosas. Éxodo 14, versículo 15 y 16, ¿qué dice en sus Biblias? Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, recuerden que estaban en el Mar Rojo, estaban frente al Mar Rojo y el ejército de Faraón venía detrás de ellos y ellos empezaron a hablar todo lo que ustedes saben que dice en los versículos 14 para atrás. No lo vamos a leer. Entonces, dijo Jehová a Moisés, dijo, ¿y por qué clamas a mí? Mira lo hermoso, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Versículo 16. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y que entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. ¿Y qué hizo Moisés? Señor, yo levantó la vara, divido el... No, ¿sí? ¿Dudas? No. El que hizo Moisés y levantó su mano sobre el mar e hizo lo que Jehová le había dicho que hiciera. ¿Y qué pasó? El mar empezó a retirarse por ese viento recio oriental y volvió al mar en seco y todas las aguas quedaron divididas y el pueblo de Israel pasó por medio del mar. Entonces mira, si Dios te ordena algo, solo entra en acción, no más. Hazlo de inmediato, no te pongas a pensar. El Señor te va a usar, pero debes estar dispuesto a obedecerle. Si no estás dispuesto a obedecerle, muy bien, debes estar dispuesto a arriesgarte, porque esa es la otra. Si tú no estás dispuesto a arriesgarte, a enfrentar tus temores con la plena convicción que es el Señor quien hace posible lo imposible, pues no te ha amanecido, no has creído en el Señor Jesucristo, no le has recibido como Señor y Salvador, porque esto es la base de todo. En la batalla, y vamos a ir a quien detuvo el sol, y mire lo hermoso también. En la batalla del pueblo de Israel en contra de los amorreos, recuerden que los amorreos no dejaron pasar al Señor por en medio, no dejaron pasar al pueblo de Dios por en medio de sus tierras, sino que les tocó dar una vuelta bien chévere, ¿cierto? Entonces,
estaban en la batalla. Josué estaban ya en la conquista de la tierra prometida. Josué oró y le habló al Señor dudando. ¿No? Dudando no, esa palabra no está en la Biblia, ¿cierto? Creyendo. Ok. El Señor, Josué oró y habló al Señor creyendo en que el Señor le daría una respuesta. Y esa fue detener el sol. Y vamos a ir a Josué 10, versículos 12 al 14. Josué 10, versículos 12 al 14. Esto es muy hermoso, este texto. Dice las Escrituras: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas. Él no se fue al lugar secreto, se escondió y empezó a orar allá. No, él lo hizo ¿en dónde? Delante de quien estaba en ese momento. ¿Delante de quién? De todo el mundo, en presencia de los israelitas. Y dijo: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Según los estudiosos, 23 horas y 40 minutos más o menos. Versículo 14. Y no, ¿qué? Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Mira, ¿qué Dios es el que tú sirves? ¿Cuál es el Dios al que tú realmente vienes a honrar a este lugar? ¿A un Dios muerto? ¿A un Dios clavado en una cruz? No, es un Dios vivo, un Dios real, un Dios presente, que nos ama de tal manera que paró el sistema solar para que hubiese una manifestación poderosa y una victoria que jamás se vio. Como dice aquí, no hubo un día como aquel, ni antes ni después. El Señor cumplió su promesa de destruir a los enemigos, porque eso fue lo que hizo. En esa batalla destruyeron a los amorreos. Y el Señor dijo: vamos a destruirlos, y se destruyeron. Ahora muy bien, el sol se detuvo, pero ¿por qué? Porque Dios lo hizo posible. Dios detendrá el universo por un solo hombre. Uno solo. Uno solo con la suficiente fuerza, valor y fe para decirle: Señor, detén este tiempo. Señor, suelta las aguas para que pueda llover. Uno que crea en que el Señor hace posible lo que para tus ojos es imposible. Así muchas personas lo pongan de duda, el Señor lo hará una y otra vez si es necesario hacerlo. Él lo vuelve a hacer. Lo hizo con Josué para mostrar su fidelidad. Lo hizo por el amor al pueblo de Israel. Por amor a Josué, quien estaba al frente de los ejércitos celestiales. Porque cuando le fue entregada la posta, dijo que él estaría con Josué como lo estuvo con Moisés. Y cuando él promete algo, él lo cumple. Entonces necesitamos entender, mis amados, que ese amor grande que el Señor tuvo con Josué también lo tiene contigo. Pero tienes que creer en tu corazón, y lo hará una y otra vez si es necesario. Y aquí el Señor con Ezequías, un rey también muy hermoso del Antiguo Testamento que hizo grandes cosas, hizo que retrocediera el sol 10 grados. Pero ¿cómo así? Detuvo el sol y después dijo: venga, retrocedamos los 10 grados. Es decir, unos 20 minutos, y ahí se completa el día que están buscando los científicos, que está perdido. Ahí lo encontraron. Hay estudios de mucho tiempo atrás que han buscado eso.
De hecho, hicieron unos cálculos con unas computadoras y dijeron, falta un día, faltan 23 horas y 40 minutos o algo así. Y lo encontraron ¿dónde? Con la respuesta en la palabra. Porque el Señor detuvo el sol ante la pelea de la batalla de los amorreos. Y lo detuvo 23 horas y 20 minutos. Y después devolvió el sol 10 minutos, la sombra del sol 10 grados, es decir, los otros 20 minutos. Ahí lo encontraron. Pero mira, el detener el sol, el retroceder la sombra del sol, lo hizo Dios. Y así muchas personas lo pongan en duda, el Señor lo puede hacer una vez más. Las evidencias son claras, las evidencias son contundentes. Y lo que estaba perdido fue hallado porque el Señor lo tenía bajo su control. No importa aquí lo científico, porque eso no es lo importante de todo esto. Aquí lo que importa es que Dios lo hizo y Dios lo hará otra vez. Para Dios es posible lo que para los hombres es imposible. Primer libro de Reyes, vamos a ir al capítulo 20, versículos 8 al 11. Vamos a ir rápidamente. Primer libro de Reyes, capítulo 20. Entonces mira lo que le pasa a un rey, a algún servidor de Dios. Mire lo que le pasa a cualquiera de nosotros en algún momento, en alguna circunstancia. Porque esto lo tenemos que poner y aterrizar al planeta Tierra, donde tú vives en este tiempo, porque esta palabra es viva y real para el tiempo en el que estamos. Dice, en aquellos días, eso está como en el versículo 1, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. ¿Qué le pasó a Ezequías? Cayó enfermo de muerte. Mira, lo que está diciendo la Escritura es que van a haber dificultades, van a haber tormentas difíciles, van a haber gigantes por enfrentar. Pero mira tu actitud frente a lo que tienes que hacer. Dice, y vino a él, es decir, a Ezequías, el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa. ¿Qué tal esta, oiga? Y esta está hermosa. Mira, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. O sea, fue el profeta, o sea, los profetas, hay veces tienen una palabra, pero hay otras que dicen, mira, si no te enderezas, y esa no nos gusta casi, pero nos toca decirla. Entonces, ¿qué pasó? Él, es decir, Ezequías, volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, mire, pidió, diría por allí una persona que le gusta el cacao, pidió cacao. Te ruego, versículo 3, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y si tú lees y estudias de ahí hacia atrás todo lo que pasó, este rey hizo las cosas que le agradaban a Dios. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes de que Isaías saliese de la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuélvete, mire lo hermoso, vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Miren lo hermoso. Mire, lo sanó inmediatamente. Pues dice, mire, he aquí que yo te sano. Y él lo sanó. Pero miren lo hermoso. No se me vayan a confundir. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y aquí, ¿qué se ve? El amor de Dios. Cómo resucitas, cómo renaces, cómo te levantas, cómo tienes una nueva oportunidad. ¿Y qué hizo este varón? Orar y clamar al Señor. Pero también había un respaldo y es que hizo lo recto, lo íntegro y caminó en la verdad. No es llorar por llorar y no es clamar por clamar, no. Él había hecho las cosas que le agradaban a Dios.
Y el Señor, ¿qué hizo? Lo vio con sus ojos de amor, como nos ve a ti y como me ve a mí. Y por ese amor tan grande es que dice el Señor en el versículo 6, y añadiré. Repite esa palabra en voz alta. Mire, a tus días 15 años. Y después dice, te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y después le dice la ñapa, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. ¡Wow! Combo completo. Te añado, te libro y te amparo. ¡Wow! Yo no sé si lo están entendiendo, mis amados. Y después versículo 7, ¡wow! Dice, y dijo Isaías, toma masita de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y se sanó. Pero el versículo 8, que ahora sí es el que tenemos que mirar. Y Ezequías había dicho a Isaías, mire, ¿y qué señal, póngale bien cuidado, y qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Versículo 11, míralo. Estás mucho osado, ¿sí o no? Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. ¡Wow! Yo no sé, yo estoy aquí como muy emocionado con esto, pero puede parecer absurdo para quienes no conocen al Señor y lo que es capaz de hacer por un hijo. Un hijo para Dios es lo más importante. Y lo hizo por uno y lo hará para todo, y lo hizo por toda la humanidad. Él hace lo imposible posible. Es tan absurdo que aún muchas personas no creen que nuestro amado Dios y Padre envió por su gran amor a su único hijo para morir en una cruz y para manifestar su amor por nosotros. Todavía la gente lo pone en duda. No creen eso, no lo creen. Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice, y aún nosotros estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Eso es amor o no? ¿Qué más es amor? Yo sé que todos se lo saben, Juan 3:16. Porque de tal ¿qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que ¿qué? Para aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él hace posible lo imposible. Y Él hace lo imposible por sus hijos. Ese es al Dios el que tú sirves, el que tú amas. Nada puedes recibir que no venga de Dios. Nada puedes recibir que no venga del cielo. Nada puede entrar a ti si tú no abres tu corazón, si tu voluntad no se rinde y acepta lo que viene del cielo, que viene del Señor y que te puede utilizar a ti para que seas canal de bendición para otros. Si tú no aceptas a Cristo con tu corazón, si tú no te rindes a Él, ¿quién vivirá? Será tu viejo hombre, tu anterior vida, y no vas a haber hecho posible nada, porque la duda, el temor, la inseguridad seguirán siendo tu ancla, y tu ancla no puede ser el pasado, tus paradigmas, tu razón. Pero lo que necesitamos realmente es que el poder del Espíritu de Dios puesto a través de Cristo sea real en tu vida. ¿Para qué? Para que puedas ver posible lo que ante tus ojos antes era imposible. Y mira, te voy a dar unas claves de cosas que tenemos que identificar que nos impide ver posible el mover de Dios en nuestras vidas. Y ese poder y esa autoridad a través de
del Señor, a través nuestro, como instrumentos de Dios, no se ve viable, no se ve posible. ¿Por qué? Por una cosa, dile al vecino, por la incredulidad. Mira, ¿qué hace la incredulidad? Frena el mover. Y entonces tú te vas a decir, pastor, no estoy preparado. Pastor, no estoy preparada. No puedo. No puedo. No puedo. Por eso debes pedir, como aquel padre del hijo endemoniado, vente a Jesús, ayúdame y aumenta mi fe. Marcos 9, 22 y 23. Mira, esto todo tiene un sustento. Esto no es que, el pastor no tenía nada más que hacer y se puso a colocar citas. No. Marcos 9, 22, 23. La incredulidad no permite que puedas ver posible lo que es imposible ante los ojos de los hombres. Entonces Marcos 9, 22, 23 dijo, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Al que qué? Esa es otra versión, mire. Marcos 9, 22, 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el versículo 24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ¿qué dijo? Creo. Ayuda a mi incredulidad. Wow. Yo creo, pero Señor, ayúdame. Solo no puedo. Es momento, mi amado hijito, hijita de Cordero y de León, los que estamos aquí. Es momento de clamar al Señor para que aumente tu fe. Necesitamos clamar para aumentar la fe, para que podamos imponer manos y para que ores y para que veas la manifestación del poder del Señor. Necesitamos eso. Escucha bien la respuesta que el Señor Jesucristo le dio a este hombre. Si puedes creer, le está diciendo, yo creo, pero tú crees. Es lo que está diciendo el Señor. Yo, Jesús, estoy tratando de desmenuzarlo para que lo podamos entender. Yo creo, yo sí creo. ¿Tú crees? Y él le dijo, sí, yo creo, pero ayúdame, Señor. Aumenta mi fe. El Señor no le dijo, todo es posible. ¿Cómo es que dice la Escritura? Perdóname un segundito. Si puedes creer, dice, al que cree, todo le es posible. Repite esa. Al que cree, todo le es posible. El Señor no le dijo a este varón, le dijo, escucha bien. El Señor te dice, todo es posible para el que se preocupe. No dice así. ¿Cómo dice? No, pero los demás también pueden repetirlo. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Todo, no, pero que se note que hay más de 2 personas aquí, que en el Zoom se escuche. Todo es ok, él no le dijo, todo es posible al que se preocupe. Y tampoco dijo, mire, todo es posible al que intenta solucionar sus problemas a su manera. No, tampoco le dijo eso, ¿cierto? Nada. El Señor le dijo, si puedes creer, todo es posible al que cree. Si el Señor puede, la pregunta que te hago nuevamente es, ¿tienes la fe necesaria para verlo? Porque no depende de mí, sino depende de tu fe para poderlo ver. Y si no has visto algo, pregúntate si tú realmente has creído al Señor. Y te lo digo así abiertamente, porque hay muchas cosas que uno mismo frena por no creer, por la duda, por la incredulidad. Pero voy a darle otra ñapita. ¿Por qué no puedes ver posible eso que es imposible ante los ojos de los hombres? Por los juicios que lanzamos. ¿Por los qué? Es más fácil el juicio o decirle a alguien, mire, tus pecados te son perdonados. Eso fue lo que el Señor Jesucristo nos mostró. Nos enseñó en Marcos 2, capítulo 2, versículos 3 al 5 y versículos 9 al 12. Mira lo siguiente. Entonces vinieron a él, a Jesús, trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿Era cargado por quién? Es decir, el Señor estaba grandecito y tenía que transportarlo 4. Un paralítico fue cargado por 4 personas.
pero como el lugar estaba repleto, no podían pasarlo, ¿cierto? Entonces abrieron un hueco en el techo y lo bajaron. Entonces, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Mira lo hermoso. 5. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos. ¿Al ver qué? Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Es la pregunta que nos estamos haciendo y que el Señor nos hace aquí. ¿Por qué? Porque siempre hay duda en nuestro corazón, lanzamos juicios. Así no los pronunciemos, sino los pensamos, los sentimos en nuestro corazón y lanzamos juicios. Ay, ¿cómo así que nos pasa? Pero ¿qué es importante de todo esto? Necesitamos entender que el Señor Jesucristo ve nuestro corazón, ve la fe con que hacemos las cosas y por eso es que Él obra. Versículo 10 dice, pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Hay muchas cosas, mis amados, que espero que estén llenándose de esto porque necesitamos ese mover. Hoy, mañana y todos los días necesitamos verlo. ¿Por qué no podemos ver posible las cosas? Porque las mentes pequeñas nos limitan. ¿Y cómo así que la mente pequeña? Sí, porque nosotros podemos tener una imaginación muy grande, pero para las cosas de Dios las ponemos y las metemos por allá en el último cajoncito. No le cabe que tú y yo, hombres comunes, llamados y separados por Dios, por el Señor, llenos de poder, digamos, en el nombre de Cristo sé sano. Nos da pena, nos da temor, nos da miedo. ¿A quién le da miedo? Ok, bueno, hay unos valientes que levantaron la mano. Ese es el primer paso. Aceptar que nosotros mismos cerramos nuestra mente para poder que el obrar de nuestro amado Señor opere sobre la vida de una persona que necesita una liberación, que necesita salir de la esclavitud, que necesita una ayuda, que necesita un empujoncito, no al abismo, sino ¿para qué? Para que pueda caminar. Mira, tú puedes decir, el Señor ya te sanó, pero no cabe en las mentes pequeñas. Creemos que solo una persona tiene el poder del Señor y esto no es cierto. Todos los que estamos aquí, todos los que están viendo, todos los que están conectados tienen ese poder y esa autoridad. Si has recibido al Señor, si crees en Él, si aceptas su señorío y si caminas en el orden del Señor. Porque es que esto no es gratis. Esto no es cuánto pago para la membresía para poder sanar, no. Esto es caminar de acuerdo a los principios que el Señor tiene establecido. Y lo que te limita es la duda, lo que te limita es la incredulidad, como lo vimos. Y una mente pequeña es una mente esclava, una mente que no ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo del Señor. Porque ahí está el punto importante. Si nosotros salimos de un lugar de esclavitud físicamente, también necesitamos salir espiritualmente. Porque de lo contrario, lo que hizo el Señor posible, ni lo verás, ni lo apreciarás, ni honrarás esa bendición tan grande que el Señor hizo. Por eso muchas veces nosotros no obramos de esa manera. La falta de fe nos limita. La falta de fe no permite que el poder del Espíritu Santo de Dios obre en mí, a mi favor y a favor de otras personas. ¿Desde dónde pones los límites? Desde tu corazón. Tú eres quien frena ese fluir de Dios.
Entonces estamos diciendo, vamos a orar para que el Señor abra los cielos y todo. Y entonces nuestra oración también es una oración limitada. Señor, abre este pedacito de la 148 a la 149. No, necesitamos ampliar nuestra oración, ir mucho más allá. Necesitamos creer para luego ver. Eso es lo que necesitamos. Por eso no oramos como conviene. Y obviamente cuando nuestra mente se limita, pues también limitamos el mover del Espíritu Santo. Y eso tampoco, ese fluir del Espíritu Santo también tiene que estar libre. Y sin el Espíritu Santo no habrá mover de las aguas para sanidades, para libertad, ni para nada. Por eso es importante esto, mis amados. Necesitamos buscar al Espíritu Santo. Necesitamos buscar todo lo que en la palabra está inmerso para poder abrir los límites, mover las estacas y empezar realmente a ver las manifestaciones del Señor. Las mentes limitadas no creen en el poder y la autoridad que nos fue dada a los hijos para poder sanar, liberar y transformar. Y el Señor nos dio ese poder y esa autoridad. Otra cosita y ya yo creo que con esta, no sé si termino con la debilidad en el carácter o con el fracaso, pero alguna de las dos no me permiten ver también lo hecho posible, lo que es imposible a los ojos de los hombres. Mira, la debilidad en el carácter. La debilidad en el carácter nos afecta también, porque son murallas fortificadas. Ustedes recuerdan la primera batalla que tuvo el pueblo de Dios que enfrentar, fue la batalla para Jericó, para poder tomar Jericó. ¿Qué había? Murallas fortificadas. Eso representa todo aquello que quiere bloquear nuestro crecimiento. Usted va feliz a tomar la tierra prometida y se encuentra con murallas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Nosotros necesitamos entender que solo a través del Señor podremos derribar esas murallas que no nos permiten, que tratan de bloquear y que podamos habitar en ese lugar de bendición que el Señor ya nos otorgó y nos dio. Pero el Señor quiere, tanto a ti como a mí, darnos el poder para que avancemos y venzamos todo obstáculo. Y entonces te dice, haz esto. ¿Y tú qué tienes que hacer, Miguelito? Listo, caso. Eso es obedecer. Pero también tienes que creer y debes hacer y debes moverte en pro de lo que el Señor te ordenó. Sí, yo tengo que hacer caso, pero ahora ¿qué hago? Creo en lo que me dijo y me muevo. ¿Y qué hago? Con fe hago las cosas. Y sin ser fortalecidos en nuestro carácter, es imposible vencer nuestros obstáculos. Y para ser fortalecido el carácter, recuerden ustedes la esponjilla de alambre, la papita llena de barro y límpiela para poderla preparar muy bien. ¿Sí? Yo creo que esa no se nos va a olvidar. Y con esta me despido. El fracaso. Esa es la mentira que sembró Satanás. Por eso no puedes ver posible las cosas en el Señor. Nosotros tenemos temor al fracaso, nos da miedo, por eso no lo hacemos, ni siquiera lo intentamos. Hay personas que vienen de otros países que no saben hablar ni papa de español, pero lo intentan. Y nosotros vamos a esos países a tratar de hablar, pero como no sale con el lenguaje y la entonación que es, ni siquiera lo intentamos. Eso es una cosa sencilla. Lo mismo pasa con el reino de Dios. Nosotros no oramos por un enfermo porque nos da miedo al fracaso. Nos da miedo hablarle a alguien para que se convierta de su mal camino, porque nos da miedo que esa persona nos voltee la espalda y que quedamos en ridículo. ¿Y qué? Usted haga lo que tiene que hacer y ya. El Señor le dijo, hable, ¿y usted qué tiene que hacer? Hablar. Pero no me escuchó. De malas como la piraña mueca, usted obedeció al Señor, abrió su boca y el Señor se encargará. Punto. Pero tú cumple tu misión. Nosotros tenemos temor al fracaso
y ni siquiera intentamos el orar por alguien o imponer las manos por eso. Imagínate, vamos a orar por esta persona que tiene problema en las rodillas. ¿Y qué tal que no se sana? Pero este señor está enfermo, ya está casi al otro lado. ¿Y qué tal que oró y se muere? Pues si oró y recibió al Señor, pues bingo, ganamos un alma al final del camino. Pero por lo menos hazlo. Y si se muere uno, no importa, la próxima se levantará y estará levantado en sus pies. Mira, esa es la realidad. Hay dones que están por allá detrás de las piedras. La canción de Alín Barrios de Resucítame, esa es una canción hermosa. Lázaro estaba detrás de una piedra, pero tienes que correr esa piedra para poder salir y poder llamar, porque el Señor dijo, vaya, muéveme la piedra y llama a las cosas. Llamó a Lázaro, ven. Las mujeres cuando fueron a ver al Señor, la piedra estaba corrida para poder verlo. Pero toca hacer algo. Por lo menos intenten, lleven las cosas, hagan algo diferente. Hágalo hasta que esta persona sea sano, hasta que sea levantado. Dígale al vecino, lo que te derrota no es el diablo. Son tus emociones. Mira, ¿tiene miedo? No importa, haga las cosas, punto. Con miedo, sin miedo, hágale. Porque no eres tú, sino es el Señor quien te fortalece. La inseguridad es lo que nos genera eso. Tú debes estar seguro que el Señor ya venció en la cruz del Calvario. David cuando se enfrentó con el filisteo, él no estaba mirando lo grande del filisteo, él estaba mirando lo grande de su Dios. A él no le importó el tamaño, que no era él el que peleaba, sino era el Señor directamente. El meme ese, hay un post de esos que dice, ¿cómo es que dice? Lo de, no le cuentes a los problemas. ¿Cómo es? Espere, verá. Espere, regálame un segundito y verá que yo me acuerdo. Pongámosle tapo ahí y seguimos. Mira. No le digas a Dios, mira, no le digas a Dios cuán grande es tu problema. ¿Sí? Dile más bien a tu problema cuán grande es tu Dios. ¿Sí? Uy, la salvé. Gracias, Dios. Muy bien. Wow, bueno, ya la salvamos. Ahora, mis amados, quiero que ustedes también salven el final con todo esto. Tienes que decidir echar todo lo que te limita a ver lo imposible hecho posible en tu vida. Esa es la invitación de todo esto. Es eso. A los que están aquí presentes y a los que están allí. Yo les pido que se pongan sobre sus pies. Y mira, necesitamos echar de todo tu ser, todo aquello que te limita para ver lo imposible posible. Y ora al Señor, y yo hoy quiero orar como pastor, quiero orar como hijo, quiero orar en este momento para que toda incredulidad, para que todo juicio, para que toda mente estrecha, para que todo carácter débil, todo fracaso, toda inseguridad, toda insensibilidad, toda duda, todo temor sea echado fuera en el nombre de Cristo Jesús. Para Dios no hay nada imposible, Señor, y eso es lo que hemos venido hablando durante todo este tiempo. Y creemos, Señor, que para ti no hay nada imposible. Tú eres el todopoderoso, tú eres el omnipotente, tú eres el grande, tú no te limitas, Señor. Señor, para los hombres podemos ver las cosas complejas, pero para ti, Señor, son fáciles, Señor. Solamente necesitamos aumentar nuestra fe y te pedimos hoy que aumentes nuestra fe, Señor.
Una fiebre, un cáncer, cualquier cosa, Señor. La resurrección de una persona para ti es muy sencilla, Señor. Un matrimonio restaurado, un trabajo, Señor, una puerta abierta. Eso tú lo haces posible. Pero necesitamos, Señor, que haya fe en nuestro corazón para poder ver esos milagros, esos prodigios y esas señales. Señor, entendemos que vienen problemas, pero Señor, también sabemos que de ti viene la respuesta, que en ti, Señor, podemos encontrar la salida, Señor. Así que te pedimos que nos permitas usar la fe y que podamos creer en nuestro corazón que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es fe. Poder decirle, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo lo tuvo que decir, porque en medio de las circunstancias de lo más difícil, dice, yo puedo hacer las cosas porque Cristo es el que lo hace, por mí lo hace. El Salmo 37, versículo 3 al 5 de esta semana nos habla de confía en Jehová y haz el bien. Dice así la escritura, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero lo más hermoso dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén, Señor. Yo creo esta palabra, Señor. O también en Jeremías capítulo 32, versículo 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada, no hay nada que sea difícil para ti. Y eso es lo que creemos y declaramos en este día. No hay nada difícil para ti, Señor. Y lo creemos, Señor. Y yo te pido que nos empoderes. Yo te pido, Señor, que abras la mente, que abras los corazones de cada hombre y cada mujer que están en este lugar. Y que podamos recibir de ese poder, que podamos recibir de esa revelación fresca y nueva, Señor. Que nos podamos llenar, Señor, de tu autoridad, de tu gracia, de tu favor, Señor. Y que podamos, Señor, salir al mundo, Señor, a hacer lo que tú nos llamaste a hacer. Señor, a imponer las manos, a declarar, Señor, libertad, Señor, a abrir cárceles como tú, Jesús, lo hiciste. Nosotros solamente tenemos que declarar la palabra para que la palabra sea hecha real, porque esa palabra será a lo más profundo del corazón y abrirá, romperá, cambiará, transformará vidas y transformará propósitos. Señor, bendecimos este tiempo y honramos a cada hombre y a cada mujer. Y te pido, Señor, que el Espíritu Santo descienda en esta tarde, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y que podamos llenarnos de esa fuerza, de ese poder, de ese dunamis, Señor. Para que podamos, Señor, manifestar, Señor, el glorioso nombre de Cristo Jesús en las sanidades, en los milagros y en las cosas, Señor, que se verán. Porque tú, Señor, así lo has determinado y lo creemos en tu nombre, mi amado Jesús. Amén y amén. Y dale un aplauso al Señor. Todo es posible para Dios. Todo es posible para Dios. Así que, mis amados, necesitamos meditar en esta palabra. Estudiemos cada uno de los textos, porque de allí salen muchas más cosas para poder nosotros hacer. Todo es posible para Dios. Todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Ante los ojos de los hombres, ¿cómo es que dice el versículo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es algo que quiero que sigas una y otra vez haciendo. Y no lo dudes. Mira, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios.